tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Chat Económico. Vamos a tocar un tema que existe desde siempre, pero digamos que la pandemia lo puso en evidencia. Esto de la relación estrecha que hay entre la economía y la salud, creo que nos hemos enterado que es muy importante la economía y su lazo muy directo con la salud. Por eso vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con Víctor Di Blasi, que es coordinador de la maestría en gestión financiera del sector público, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien lo tenemos acá con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, él va a ser nuestro invitado esta noche, en realidad nuestro panelista, porque el invitado estrella, y es el experto en este tema, es Gustavo Muñoz Catón, magíster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, y además se ha desempeñado como jefe del Departamento de Costos, Gerencia de Auditoría y Control de Gestión. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Hola, buenas noches a todos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, y en eso vamos a tener que profundizar. Digo, ¿cuántos datos se empezaron a conocer a partir de la pandemia en relación con la economía y la salud, o no? Sí, en realidad como ciencias separadas existen hace mucho, ahora se ha visibilizado, como vos decías, la relación que existe entre las dos. Para tener un ejemplo, el 70% de las muertes en el mundo se producen por 3 causas básicas, que son el cáncer, la diabetes y enfermedades de tipo cardiológico. De ahí entonces la importancia que tiene tratar estos temas y sobre todo ir al cruce de dos disciplinas que aparentemente son separadas, como es la medicina y la economía o las ciencias económicas. Entonces, en ese cruce es que nos paramos nosotros desde la facultad para tratar estos temas y para, bueno, investigar y hacer docencia, sin ánimo de reemplazar lo que hace el médico, digamos, la labor de la medicina en sí, sino como un soporte y como un apoyo. Bueno, y en este caso le vamos a preguntar a Gustavo qué importancia tiene la economía en la salud. Obviamente está claro que mucho, pero bueno, por ahí queremos saber un poquito más en detalle cómo es esa relación. En realidad ya hoy por hoy, más como está definida hoy por hoy la salud, o sea, como si uno piensa, es biopsicosocial, abarca una complejidad tan grande, empieza a involucrar un montón de factores que antes quizás no estaban contenidos en salud, quizás, estoy hablando quizás 50 años atrás, 60 años atrás, y bueno, la economía viene a aportar en su conocimiento y su saber, teóricamente en definición, a tomar mejores decisiones. Y las decisiones en salud son todo el tiempo, ya sea desde un hospital, o en un quirófano, o sea un ministerio. Se toman decisiones, ¿para qué? Para asignar recursos. Y la idea de la economía trae a aportar es ayudar a tomar mejores decisiones, cosa de hacer más eficiente el uso de los recursos. Sabemos que nunca las necesidades van a ser agotadas, y menos en salud. Y ahí aparece otra complejidad que tiene la salud, que toca con la bioética, toca con cuestiones que son muy sensibles a las personas y a los seres humanos. Y bueno, entonces la economía trae su saber aportando a esto y bueno, siempre aporta ese aspecto. Y evidentemente tiene muchas áreas de incumbencia. Muchísimas. En realidad la economía es una ciencia social que aporta a todas las disciplinas, ¿no? Sí. Y en la salud se dio algo muy particular. Aparece como una especialización ya de las ciencias económicas aplicadas a la salud en los años 60, en los años 70, cuando los países veían que sus presupuestos que aportaban a los sistemas de salud crecían a un ritmo cíclico como todas las economías, y sin embargo el gasto en salud tenía ciertas particularidades, que lo podemos charlar un ratito, pero ciertas particularidades que hacían que tenga una tasa de crecimiento mayor. Entonces siempre los presupuestos estaban en crisis, cada vez se necesitaba obtener mayores recursos o quizás negar ciertos beneficios a la población, y bueno, y ahí viene la economía como aportar su conocimiento con herramientas específicas que empieza a desarrollar desde la conceptualización de la economía, de las ciencias económicas, pero ya a usar métodos específicos para la salud, como el costo-efectividad, que aparecen cosas muy particulares de la economía aplicada a la salud, ¿no? Qué bien, qué interesante. Retomando, digamos, como marco de referencia, como bien decía Gustavo, las finanzas públicas se ocupan básicamente de uno de los objetivos básicos, la asignación de recursos en lo que es salud, educación y seguridad. En cuanto a salud, el objetivo es principal y los presupuestos de salud en general son sensibles al momento de tener que elegir, digamos, recortar el gasto, elegir tener que realizar algún recorte por como decía Gustavo recién, por algún tema del ciclo económico. Sin embargo, en la economía de la salud se ha avanzado en cuanto a optimizar, como bien decíamos, todos los recursos y la toma de decisiones. Para eso
se sigue un proceso, digamos, el mismo proceso de gestión tradicional, ¿no? Lo que es la planificación, la asignación, el control, bueno, y en eso específico, vinculado a toda la temática, es que nos tratamos en este tema. Me quedo pensando un poco, perdón, en esto que decía recién Víctor, que la mayor causa de muerte tiene que ver con 3 enfermedades que son las más importantes, o las que terminan siendo las más importantes, hablando del tema de la salud y los motivos por los cuales las causas de muerte, y cómo incide de ahí la cuestión económica de ir distribuyendo, apuntando específicamente, incluso me imagino, a el aporte científico para evitar esas enfermedades. Tal cual. Bueno, aprovechando también este tema de que el gasto en salud tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, la industria farmacéutica es una industria muy particular, con especificidades muy específicas, perdón, valga la redundancia, pero con ciertas particularidades que responden a que no son comunes a todos los mercados. Por un lado eso, por otro lado el crecimiento poblacional, cada vez hay más gente que necesita los sistemas de salud. Por otro lado también la innovación de tecnología sanitaria, que aparecen nuevos tratamientos, nuevas formas de abordar las problemáticas en salud. Eso tiende siempre a empujar el gasto en salud, cada vez va creciendo más, y esa es la gran crisis y dificultad que se está viendo hoy por hoy en los presupuestos de salud. Claro. Entonces, eso es lo que viene a apuntar la economía, ya, y no solamente en la salud, ya la complejidad que tiene es un abordaje multidisciplinario, no solamente el economista, el sociólogo tiene que también tallar, claro, la parte asistencial, la parte de medicina, la parte de investigaciones, o sea, es un conjunto y una complejidad tan grande y amplia, y apuntando a estas tres cosas que planteabas vos, que son estos efectos de las principales causas de muerte, pero la salud es mucho más que eso. La salud puede ser discapacidades. También. Y cada decisión, la complejidad de cada decisión en salud, y esto de tomar decisiones sobre los recursos, involucra atrás gente, sufrimiento, dolor y todo ese tipo de cosas. Por eso es tan complejo. Por eso es muy complejo y por eso es importante la gestión. Exactamente. Queda bien claro. Bueno, vamos a seguir hablando de economía y salud. Nos tenemos que ir a una pausa. Estamos en Chat Económico. Recuerden, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ya regresamos. Estamos en Chat Económico. Recuerden que estamos también en YouTube. Si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer. Nos buscan como Unidiversidad y ahí nos van a encontrar. Estamos en Señal U hablando de economía y salud en Chat Económico, y lo hacemos con Víctor Di Blasi, coordinador de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público de la Universidad Nacional de Cuyo. Acá lo tenemos. Es nuestro panelista de hoy, además docente de la universidad. Y el invitado es Gustavo Muñoz Catón, magíster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, y se ha desempeñado como jefe de Departamento de Costos, Gerencia de Auditoría y Control de Gestión. Bien. Gustavo, recién hablábamos de las enfermedades, digamos, del gran porcentaje que se llevan solamente 3 causas de muerte. La Organización Mundial de la Salud define, ¿no?, a la salud como el bienestar no solamente físico, sino psíquico y social. Es bien amplia la definición, vos bien lo dijiste en el primer bloque, pero no es lo mismo, por ejemplo, las enfermedades que existen en un país de ingresos bajos, o sea, las principales causas de muerte, digámoslo así, en un país de ingresos bajos a un país de ingresos altos. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos, las enfermedades respiratorias y las enfermedades de los chicos apenas nacen son las principales causas de muerte. En cambio, en los países desarrollados, enfermedades como el Alzheimer y enfermedades de tipo de afección cardíaca son las principales causas de muerte. Entonces, me imagino que en la postura desde la gestión, desde el sector público y desde el sector privado, la asignación de recursos es distinta, ya sea si se trata de un país de ingresos altos, de ingresos bajos, o bien de distintos tipos de enfermedades. Entonces, ¿cómo es ese proceso, que es un proceso más de gestión, ya vas dejando lo conceptual, yendo a la práctica, ¿no?, que empieza con planificación, como si fuera un proceso administrativo? Bueno, ¿cómo es eso en la práctica? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la verdad que los temas es como que se disparan muchas aristas. Me gustaría redondearte uno de los temas, que esto de los países ricos y países pobres tienen distintos perfiles de salud, ¿no? Cuestiones culturales que también definen la salud. La salud también se define en cuestiones culturales. Hay geográficas, endémicas, o sea, hay infinidad de variables que afectan y definen la salud de una población.
Esto quiere decir que también los países tienen distintas complejidades y quizás también son, en cuanto a la asignación de sus recursos y la inversión que se haga en salud, también debería tener cierta participación social. Y esa es una gran complejidad porque las sociedades muchas veces no nos damos las discusiones de cuánto valoramos la salud, en qué nivel lo ponemos, como para después poder asignar recursos. En última instancia se asignan recursos en las altas esferas a un Ministerio de Salud, a un Ministerio de Seguridad, entonces son decisiones sociales. Creo que esa es la gran discusión, que no nos ponemos en valor de cuánto nuestra población valora la salud. ¿Y esto qué hace también? Hay una falta de, quizás, de planificación a nivel, si podríamos decir, mundial, porque de hecho la investigación y desarrollo se hace en los laboratorios, son multinacionales, ¿quién define la asignación de la inversión en salud? Generalmente son estas multiempresas o empresas, como digo, multinacionales o empresas que están apuntados a desarrollar productos para aquellos países que pueden pagarlo. Sin embargo, quienes terminan financiando toda la investigación y desarrollo en la industria farmacéutica y demás, son todos los sistemas del mundo. O sea, más allá si sos rico o sos pobre, terminás financiando. Nosotros acá financiamos por ahí tecnología que se ha pensado para Alemania y la financiamos desde acá porque esto tiene también la complejidad de la salud, que no tomamos decisión social sobre qué debemos invertir y qué no debemos invertir. Ya hoy los países los países más avanzados en cuestiones de salud, han ido a generar agencias de evaluación de tecnología, es decir, esta tecnología sí la financio con mi sistema y esta tecnología no la financio, al menos a este costo. Son definiciones sociales que quizás los países menos desarrollados en este aspecto no tenemos todavía y somos mucho más vulnerables a poder entrar cualquier tecnología. Y aparte otra cosa, que una tecnología no se define solamente si es un medicamento. Hay que ver cómo se da el medicamento, en qué contexto se está dando, si la tecnología que acompaña a ese medicamento para ser medido, para ser, administrado a un paciente, cambia totalmente. No es lo mismo administrar una droga quizás en Alemania que administrarla, vamos a decir Argentina, como podemos decir cualquier país de Sudamérica. Claro. Entonces, la mano de obra, el recurso humano, la formación que tiene, o sea, hay un montón de variables que lo complejo es darle valor. Y ahora voy a la planificación. Bien. Otro de los grandes problemas es que donde uno planifica, está ahí los objetivos que quiere alcanzar. Si no tiene claros los objetivos sociales de cada población, porque de hecho la salud de la Argentina la financiamos con recursos de Argentina. Y ahí sale otra discusión que podemos armar después. Pero digo, esa asignación de ese recurso, si no sabemos qué queremos como objetivo de poblacional o de salud poblacional que definimos, no tenemos claro hacia dónde vamos. Y si no tenemos claro hacia dónde vamos, difícilmente podemos ser eficientes. Básicamente la eficiencia pensás en dos dimensiones. Por un lado, lo que querés alcanzar, el beneficio que querés lograr, y por otro lado, los recursos que vas a involucrar para eso. Y ahí puedes decir si sos eficiente o no sos eficiente. Si no tenés claro el objetivo, difícilmente. Se me ocurre pensar un poco haciendo foco en esto, ¿no? Que vos mencionabas de la cuestión cultural es importante, la cuestión obviamente social, y me imagino que también tiene que ver el orden de prioridades que tiene cada país. Tal cual. ¿No? Y en ese caso, ¿hay una coordinación de trabajo entre, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que responde en la salud pública, en el caso de Argentina, con el área privada? Porque también convengamos que muchos de los que no se atienden en el sector privado terminan sí o sí atendiéndose en el sector público, y eso también hay que tenerlo en cuenta, económicamente hablando. Exactamente. Bueno, es muy atinada la pregunta. ¿Por qué? Porque una característica particular de la Argentina es la fragmentación, que se habla mucho de la fragmentación del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Conviven muchos sistemas de financiaciones cruzadas. En Argentina tenemos el sector público, que es como una red, la última red de contención, ¿no? Sí. Que todos podemos acceder, en realidad todos tenemos derecho a acceder. Que se financia a través de impuestos, lo que se pagan, los presupuestos de las provincias, o depende del nivel de gobierno que se esté, es quien lo financia. Tal cual. Por otro lado, tenés las obras sociales sindicales, que depende de dónde trabajes, es el acceso a la salud que tenés, o a la cobertura de salud. Por otro lado, tenés las obras sociales privadas, que son otros. Fíjate que tienen muchos subsistemas que empiezan a haber subsidios cruzados entre ellos. Yo me puedo atender puedo aportar a 3 sistemas. Yo, por ejemplo, soy docente en la universidad. Aporto a un sistema que es por mi relación laboral de dependencia. Exactamente. Por otro lado, tengo actividad privada, que también aporto en monotributo. Por otro lado, también aporto, y la complejidad es que nuestro país también tiene esto de tener muchos trabajos, muchos tipos de relaciones laborales, donde termino aportando muchos sistemas y termino consumiendo uno, el que yo creo más efectivo. Ojo, el que yo creo... ¿Y eso no es una falla? Es una gran falla. ¿Por qué? Porque se filtra mucha eficiencia. Porque finalmente a quienes voy a financiar le consumo solamente a un subsistema y yo financio a varios sistemas. Claro.
al tener falta de orden, falta de planificación, y si uno piensa cómo es la historia de nuestro sistema de salud, en realidad es bastante reflejo de lo que nosotros hacemos con nuestro país, este desorden que se fue creando también por cuestiones espasmódicas, y aparte la gran complejidad que tiene Argentina, que el norte no es igual que el sur. Las necesidades de salud en el norte no es igual a las necesidades en el sur. Y en el centro de la franja de la Argentina es otra necesidad, porque está también asociado a los recursos. Entonces, esto también es una falacia. Esto decimos que tenemos igualdad de salud para todo el país, o todo argentino tiene igualdad de salud, y en realidad no es así. Depende a qué sistema pertenezca, es qué acceso tenés a la salud. Y a la región geográfica, está claro. Exactamente. Si me permitís, hay un tema con lo geográfico, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza, sobre Mendoza coexisten 3 niveles de gobierno, digamos, nacional, provincial y municipal, en la provincia de Mendoza, territorialmente. Y a su vez tenemos 3 niveles de salud. Tenemos hospitales nacionales, el hospital universitario, que depende de la universidad, y también, por ejemplo, el hospital militar, que se financia con fondos nacionales. Tenemos hospitales y centros de salud provinciales, pero también tenemos algunos centros de salud de atención primaria de la salud a nivel municipal. Entonces, esa triple superposición de prestadores hacen que, bueno, la persona termine atendiéndose donde mejor piensa que va a ser atendido. Un ejemplo muy claro es cuando uno lleva a los chicos al médico, lo primero, sobre todo ahora en el invierno, con las enfermedades respiratorias, lo primero que te dice el médico, no lo lleves al NOTI, no lo lleven al hospital NOTI, tráiganmelo acá o vayan al centro de salud para no colapsarlo. Bueno, para descomprimir ese tipo la demanda es descomprimir, porque claro. el NOTI está para cuestiones específicas y tiene su función. Entonces, este tipo de descoordinaciones son pérdidas de eficiencia y son un tema puntual del que se trata la economía de la salud. Bueno, ahí es el desafío entonces a mejorarlo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero me encanta porque el tema es sumamente interesante y en realidad nos vamos a dar cuenta sobre el último bloque que hay que seguir hablando de esto y seguramente lo vamos a hacer en otro programa más. Pero nos queda un bloque más de esta edición de Chat Económico. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque de Chat Económico hablando de economía y salud. Lo hacemos con Víctor Di Blasi, que es coordinador de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Y nuestro invitado es Gustavo Muñoz Catón, magíster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Nos quedan un solo bloque y un montón de temas para hablar, pero bueno, vamos a tratar de que podamos incluir todo lo que teníamos pensado. Víctor. Bien, Gustavo, más temprano hablamos del tema de proyectos, ¿sí? de evaluación de proyectos. ¿Cómo es o qué complejidades o características particulares tiene la evaluación de proyectos? Que cualquier profesional de ciencia económica o profesional en general lo conoce. ¿Cómo es aplicado al sector salud? Por ejemplo, en desarrollar un nuevo medicamento, tener que armar un hospital nuevo, ya sea del sector público o del sector privado. ¿Qué particularidades tiene? Tiene cuestiones muy específicas y también son complejas. Yo diría que yo he tenido acá un área de formulación de proyectos y la primera complejidad es lo difícil que es planificar en Argentina, sobre todo, digo, hablando de nuestra tierra acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto es tan dinámico y las variables cambian tan bruscamente que es difícil planificar y poder mantener un plan a largo plazo. Punto uno. Entonces, ¿eso qué pasa? Atenta a la planificación. La gente que son los especialistas que tienen que trabajar en la formulación de proyectos están desincentivados. Es difícil incentivar a la gente a que planifique porque es una etapa que lleva recursos, lleva tiempo, demanda horas de estar sentado pensando, buscar bibliografía, validar por qué se hay que hacer las cosas. Si es cierto que lleva un tiempo también de análisis situacional, vos decís, esto está mal, esta situación, la mortalidad, por decir un ejemplo, la mortalidad infantil está elevada, bueno, ¿cuánta debería ser? ¿Por qué hay que fundamentar todo esto para involucrar en un proyecto de salud? Segundo, que los proyectos de salud, como decimos, involucran quizás 20 años. O sea, no pensamos un proyecto de salud social a 1 año o a 4 años como por ahí es el ciclo económico o el ciclo político. Claro. Entonces, tiene que ser a largo plazo, sí o sí. Exactamente, porque los resultados están en el largo plazo. Entonces, se habla más que nada de una cuestión de inversión. Eso por una parte que es a cómo nos comportamos, y creo que la Argentina responde mucho a esto. No solamente no se planifica en salud, sino que no se planifica en muchos aspectos. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, la particularidad que tiene la salud, que los proyectos de salud, por lo menos los que yo he participado y los que he sido parte de esto, se arman en forma transdisciplinaria. Donde ¿quién está ahí? Los profesionales asistenciales. Digo profesionales asistenciales para no decir médico, porque uno generalmente piensa en el médico. Claro. Y la salud es mucho más que el médico, ¿no? Es un aspecto mucho más amplio. Entonces, ¿pero qué pasa?
los profesionales asistenciales están formados desde un mapa mental a trabajar con el tiempo con una visión de necesito hacer ya las cosas. Por ejemplo, se me muere el paciente o necesito ya implementar ya, necesitan ejecutar, están empujados con un impulso de su mapa mental a tomar acción. Claro. Entonces, la etapa de formulación de proyecto, que es solamente un proceso de pensar para qué, en qué orden, qué recursos vas a necesitar, para recién implementar quizás dentro de 2 meses, depende del proyecto que sea de salud, ¿no? Para implementar en largo plazo, o sea, a 6 meses quizás empecé a implementar algo que pensaste 6 meses antes, el profesional de salud le cuesta mucho planificar. Claro, y no tiene se puede, como una urgencia. Exactamente. Pero tiene urgencia de forma de razonamiento, inmediatamente quiere ejecutar. Bueno, y empecemos a hacer, porque en realidad la problemática está, sí, pero pensemos cómo vamos a abordar la problemática. Estamos perdiendo el tiempo, hagamos ya. Entonces, ese digo yo que es la dinámica de trabajo de un equipo chico de formulación de proyectos. Creo que por ahí pasa la complejidad. Y por el otro lado pasa, como decíamos, la falta de incentivos a la planificación, ¿no? Sí. La falta de incentivos está vinculada al ciclo político, por ejemplo. Ojo, sector público, sector privado, indistintamente. Totalmente. Y por eso también hablamos, y conectando con el bloque anterior, de la valoración social de la salud. ¿Por qué? Porque en realidad la salud es largo plazo. O sea, los resultados en salud no se ven en 1 año, en 2 años, en 3 años. Tal cual. Se ven a largo plazo. Entonces cuesta involucrar recursos hoy para tener un beneficio quizás dentro de población que quizás hoy no existe, que van a ser en un futuro. Bueno, se me ocurre, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el sistema de salud, pensando en que en la Argentina estamos en una crisis económica, que la venimos arrastrando. Esté quien esté, siempre tenemos ese miedo de la crisis económica en la Argentina. Y eso arrastra todo, digo, se viene hablando de una crisis en el sistema de jubilaciones, por ejemplo, se habla de una crisis en la economía en general y obviamente una crisis también en el sistema de salud. Y esto lo digo porque hace ya tiempo se viene hablando de que en la salud privada los números no les dan, ni hablar en la salud pública. ¿Cuál es el panorama? En realidad la complejidad, ¿cuál es? Todo sistema de salud se financia en forma de, en realidad es un seguro, uno se cubre como un seguro, ¿no? Por la previsibilidad de que pueda caer enfermo, que no sabe con qué gravedad. Entonces los sistemas de salud se cubren en forma de seguro, ya sea público, que todos aportamos en impuestos y se asignan los recursos, o sea una empresa prepaga, una empresa de medicina prepaga, que uno también, en realidad lo que hacemos es constituir un fondo entre un grupo de personas que queremos cubrirnos de ese riesgo de caer enfermos. Entonces, en el fondo, siempre está un sistema que hay que administrar esos recursos disponibles que les pertenecen a todos. Y este es una gran complejidad, porque en situaciones económicas, de crisis económica, de pérdida del salario real, nuestro sistema, lo que estamos haciendo es se están achicando nuestros recursos, porque es más, de hecho, gran parte de nuestro sistema de salud es las sindicales, las obras sociales sindicales, que se hacen con el salario de la gente. Si el salario real se cae, los presupuestos de salud reales se caen. ¿Y esto qué pasa? Y la otra complejidad que aparece es que salud, siempre hay investigación, desarrollo, aparecen nuevos tratamientos para enfermedades que quizás no tenían respuesta, o quizás ganan 5 años de vida, o ganan 1 año de vida. Hay tratamientos oncológicos que el beneficio que traen son ganar 1 mes de vida en un estadio 4 de un determinado cáncer. O sea, hay tanta especificidad y hay mucha inversión detrás, y son muy caros estos medicamentos. Entonces la pregunta es, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo o qué nivel de discusión nos vamos a dar sobre socialmente cuánto vale la salud para ver cuántos recursos asignamos o al cáncer o a lo cardiovascular o a empezar a asignar recursos con criterios de qué queremos? Bueno, una última pregunta y en realidad vamos a seguir después, Víctor, hablando de este tema porque me parece interesante. Si tenemos que decir cuál es el mejor sistema de salud, digo, a nivel regional, ¿cuál le podríamos decir que es? Porque viste que siempre se buscan así como ejemplos. Sí. Generalmente a nivel regional, no sé, creo que el mejor sistema de salud lo puede definir la sociedad que lo va a tener. Digo, ¿por qué? Cuando apareció el tema de la pandemia, decían en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que Trump haga tal cosa y que no piense? Bueno, perfecto, es una sociedad que está tomando decisión sobre su salud, cómo aborda la salud, y nadie le puede decir que está mal o está bien. Como las personas, yo no puedo decir a vos qué tratamiento tenés que hacerte, porque somos un par, vos decís qué tratamiento hacerte y yo decido qué tratamiento hacerme. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema de salud? Creo que el que tenemos es el que hemos sabido desarrollar. Con muchísimos errores, pero quizás no nos damos la discusión, por algo será que no nos damos esta discusión. Si uno pensaría, creo que los sistemas de salud todos van a ir a un sistema tipo Inglaterra. ¿A qué me refiero Inglaterra? Cobertura total, un solo que maneja el recurso, una sola decisión social, que es, ¿quién es? El Estado. El Estado. Que pone en valor socialmente qué financia, y porque en realidad, ¿de dónde surgen los recursos? De todo el Estado, de la nación. Ya sea privado o público, surgen de la actividad económica del país, de esa sociedad.
Tal cual. Y cada sociedad tiene que definir, pero tiene que darse la discusión de qué nivel de salud quiere y qué sistema de salud queremos. Sin duda. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Víctor, gracias. Nos hemos quedado recortos con el tiempo, pero bueno, queríamos hablar de este tema economía y salud. ¿Por qué es importante hoy? Porque lo fue ayer y porque lo va a seguir siendo en el futuro. También muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, será hasta cualquier momento. Seguramente vamos a volver a estar juntos. Encantado. Así pasaban Víctor Di Blasi, coordinador de la maestría en gestión financiera del sector público de la Universidad Nacional de Cuyo, y el invitado de Gustavo Muñoz Catón, magíster en economía de la salud y del medicamento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y también es parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Así es que le agradecemos a los dos y a ustedes del otro lado haber estado con nosotros aquí en Señalú. La invitación es para la próxima edición de Chat Económico. Muchas gracias.